Grabación, listo. Nos permitió. Vale, perfecto. Ya comenzó la grabación de la llamada. Voy a compartirles pantalla. Voy a compartirles toda la pantalla. Listo, me avisan cuando ya estén viendo. Cuando ya puedan ver mi pantalla. ¿Listo? ¿Ya pueden observar la pantalla? Listo, profe. Vale, perfecto. ¿Quién habló ahí? Habló como Ángel. Listo. Bueno, aquí vemos. La primera parte está basada en los componentes iniciales para crear la aplicación. Recuerdan de que comenzamos con teniendo en cuenta los componentes que íbamos a trabajar con Java, que íbamos a trabajar con la parte de Spring Boot y vamos a trabajar con MySQL en la versión de MySQL Workbench. En este caso tenían que instalar MySQL Server, en su defecto SAN o WAM, y posterior a ese MySQL Workbench, que este es solamente el cliente. Y vamos a utilizar JPA, Longbox e IntelliJ IDEA Community. Este IDE es el que nos va a permitir, pues, trabajar y crear toda la codificación necesaria. Desde esta perspectiva, lo que hicimos fue, en el primer paso, fue crear, dependiendo del problema, que fue crear un modelo de entidad-relación basado ¿para qué? Para crear una tabla que contiene los atributos de los estudiantes. Estos atributos iban a estar referenciados con nombre, apellido, código, nota y el ID. Esta va a ser nuestra tabla, esta va a ser nuestra entidad. En base a esto íbamos a mostrar y vamos a hacer un CRUD básico que nos iba a permitir actualizar, editar, crear y eliminar. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta el muestreo, la creación del usuario y hacer la aplicación, hacer el API como tal. Entonces teníamos este bosquejo del modelo entidad-relación donde íbamos a reflejar los atributos y la entidad que hacía referencia al caso de estudio. Posterior a eso, teníamos que tener en cuenta que necesitamos MySQL Workbench. En mi caso, tengo ya instalado MySQL Workbench. Tenemos aquí. Vamos a abrirlo. Tienen que tener cuidado de que el servicio esté activo. Controlar, suprimir. Vamos a administrador de tareas. Verificamos en servicios y verificamos que el servicio de SQL Server esté arriba. ¿Cómo lo hacemos? Solamente vamos donde dice MySQL 80, ¿cierto? Miren, mi caso está detenido. Iniciamos el servicio. Esto puede ser un error que les puede pasar varias veces. Obviamente tienen que tener en cuenta que ya deben tener instalado MySQL Server y MySQL Workbench. Después de que esté en ejecución, así como pueden ver aquí, iniciamos. Colocamos acá root, la contraseña que le han asignado y tenemos en cuenta de que aquí vamos a crear nuestro contenedor y vamos a crear nuestra base de datos. En este caso teníamos, de acuerdo a la guía que explicamos anteriormente, primero iniciamos, accedimos al motor, ¿cierto? Creamos el contenedor de bases de datos con la opción crear, ¿cierto? Después le colocamos el nombre asignado, en este caso notas DB, y va a asignarse con minúsculas. Aplicamos y creamos nuestro contenedor. Nuestro contenedor iba a contener este elemento que vemos aquí. Notas DB, que iba a ser el contenedor donde se iba a guardar todo lo que íbamos a crear en la base de datos. Posterior a ese, aquí en Spring Initialicity, que es donde íbamos a crear nuestro proyecto de Spring Boot, ¿cierto? Vamos a colocar aquí así. Iniciamos, que debe ser el link. Nos iba a arrojar a este, ¿cierto? Que es la página principal de Spring Boot, donde íbamos a poder crear nuestro proyecto. Y vamos a tener en cuenta que era un proyecto basado en Maven, que era el lenguaje Java. Tenía una versión de Snapshot, que era la versión por defecto, que es la más estable. La 3.7 o en su defecto 2.718. Esto va a cambiar de acuerdo al pasar del tiempo. Y que íbamos a tener en cuenta el grupo, el artefacto, el nombre, la descripción y el package del nombre que se iba a colocar. En nuestro caso, íbamos a colocarle tal como decía la guía, que iba a ser, aquí tenemos los parámetros de configuración, aquí, y vamos a tener en cuenta esto.
está? Aquí está. Configuración del proyecto es lo siguiente. El nombre del proyecto, aquí va a ser Maven, lenguaje Java. Miren, en este caso tengo 2.75, ya vamos por la versión 2.718, desde que hice el manual. El grupo iba a ser con.unicartagena, el artefacto, que es el nombre que se iba a hacer, API Notas, y todo esto se iba a colocar por defecto. El packing, que es el paquete para comprimir, iba a ser de tipo jar, y la versión iba a ser Java 11, que era la configuración que se iba a colocar. ¿Cómo añadíamos las dependencias? Aquí encontramos en dependencias cada una de las dependencias que íbamos a necesitar, como Spring Web, como JPA. Y acá tenemos en nuestra guía la descripción específica paso a paso de las dependencias que íbamos a añadir. El JDBC, el Spring Web, el Longbox Validation IO y Spring Data, JPA. Son los elementos que veíamos acá. Si pueden ver acá, en DevTools, Spring Boot DevTools, ¿cierto? Validation IO. ¿Y qué más nos decía que teníamos que colocar? Tal como nos dice la guía, Validation y el Longbox como tal. Vamos acá, Longbox. Y teníamos que tener en cuenta que era con Cartagena. El demo que iba a ser API-notas. Una descripción, API de notas de estudiantes. Esto varía de acuerdo a lo que vayas a hacer la aplicación. Y miren que el package name, el nombre del paquete principal, donde va a contener todo, y va a ser con.unicartagena con el nombre del artefacto. Y va a agregar las dependencias y cuando le dan generate, él iba a crear el proyecto. Miren que acá descarga el proyecto. Si se dan cuenta, aquí vemos. Y aquí tenemos toda la descripción. Entonces, aquí pueden ver que vamos a encontrar el proyecto específico, API Notas, con toda la paquetería necesaria, el SRC, con el main, el Java, el con, un Cartagena, API Notas. Y miren que aquí tenemos API Notas Application, que es el método de entrada principal. Miren, es Public Static Void Main, ¿sí ven? Y aquí vamos a encontrar todo lo que concierne a la aplicación y toda la paquetería necesaria y el inicio de la arquitectura para comenzar con nuestra aplicación. Posterior a eso, como pueden ver, eso teníamos que descomprimirlo. Y derecho aquí, descomprimíamos, ¿cierto? Lo abríamos y aquí podíamos abrirlo. ¿Con qué? Clic derecho, Open Folder as IntelliJ IDEA, Community Edition Project. Si esperamos unos segundos, podemos ver que inicia. Todos siguen allí. Vamos a ver si todos siguen en la reunión. Perdón. Entonces, como pueden ver, aquí se crea el proyecto. Todo es paso a paso, con toda la descripción. Se descomprimía la carpeta, el archivo comprimido en WinRAR, zip, como quieran. Y lo iban a abrir con qué? Clic derecho. Y aquí iban a ver cómo podían ver la descripción de todo el proyecto y su contenido. Posterior a eso tenían pues toda la configuración que hacía referencia a la configuración inicial, donde iban a encontrar que dentro de SRC, Main, Resource y Application Properties, aquí podían ver en la application que es el archivo de configuración. Este archivo de configuración iban a cambiarle a .yml y al cambiarle cambia el logo YML, que es un archivo de configuración mucho más liviano que Properties y nos sirve para lo mismo, para configurar todos los elementos principales de nuestra aplicación. Y vamos a tener, contiene más bien, el package, la base del paquete, que si se dan cuenta es el mismo nombre que se genera cuando se crea el proyecto. La descripción del paquete iba a contener el server configuration, que es la configuración del server, que incluye el servlet, ¿cierto? El context packs, que va a ser
la ruta inicial de nuestra aplicación con el puerto que se estipula para esa aplicación, el Spring Config, que va a hacer referencia estrictamente a lo que concierne JPA. Como recuerden, JPA es el que va a trabajar con la persistencia de los datos. Por eso tenemos acá todo lo que concierne al trabajo de la persistencia y hace la conexión a través del JDBC hacia la base de datos, teniendo en cuenta que aquí tenemos el Dialect 5, ¿cierto? Que trabaja Hibernate y este va a permitir hacer el mapeo de todos los datos y hacer toda la trazabilidad de la información de los datos como tal. Además de eso tenemos la URL que hace referencia al JDBC, como estamos trabajando con MySQL, ¿cierto? Y hace referencia al localhost, que es nuestro server local, en el puerto 3300, y notas DB, ¿cierto? Tenemos notas DB, que va a ser el nombre de la base de datos que hemos creado. Obviamente, este iba a ser la cascarita que ustedes iban a resolver, pero la única forma es que notas DB no es DB mayúscula, sino tal como está en la base de datos. ¿Y cómo está en la base de datos? Vamos a buscar cómo estaba en la base de datos. Notas DB en minúscula, así tal como está aquí, en minúscula. Entonces, aquí en la configuración lo que tenían que hacer era cambiar notas DB, pero DB minúscula. Username, que es root, password root, que eso es de acuerdo a las credenciales cuando instalaron MySQL, ¿cierto? Y el JDBC, que va a ser el driver de conexión que nos va a permitir hacer la conexión con quién, con la base de datos. Posterior a eso, pues aquí te mostraba, teníamos que identificar y comenzar a hacer la creación. ¿De qué? Del paquete de application. El paquete de aplicación, que es application, dentro de com.unicartagena, que es la ruta, vamos a ver, esto ahora. Miren que aquí está cargando ya todos los elementos. Lastimosamente el tiempo es el que nos es corto, pero la idea es que la grabación quede para que puedan hacer su retroalimentación. Si se dan cuenta aquí en Project, él va a comenzar a cargar. Y es importante que en ocasiones pues tengan conectividad a internet. ¿Para qué? Para que él descargue paquetes necesarios. Que no siempre va a suceder, pero en ocasiones pues es necesario. Aquí tenemos a Pinota, que fue la que acabamos de crear. Y aquí en este vamos a crear dentro del main, dentro del resource, tenemos el J, el Java, ¿cierto? Unicartagena. Y en resource tenemos el archivo de configuración, que es el que vamos a cambiar por la extensión .yml, así como vimos en la guía. Un segundo. Refactor, rename. Y acá en Properties, en vez de Properties es .yml. Si se dan cuenta, cambia y miren que cambia la extensión. Pero eso está para la configuración de resource. Aquí tenemos Application y dentro de Application tenemos que Unicartagena. Entonces, si se dan cuenta, acá al momento de comenzar a crear, donde dice con Unicartagena, vamos a crear el paquete en este apartado de aquí, a este nivel. Clic derecho, New, Package. Desde aquí comienzan a hacer la construcción de los paquetes. Aquí vemos que tenemos Application, ¿cierto? Creo el paquete a nivel del paquete de con Unicartagena, ¿cierto? Y aquí vimos que al momento de crear la aplicación, lo único que hace es crear el paquete de entities. Primero crea el paquete de application. Miren, a nivel de quién. Application, ¿cierto? Solamente esto es acá, application. Denme un segundo para escribir esto, aquí notas. Y a ver, ¿qué es esto? New, package, application. Y aquí en Application van a comenzar a hacer la creación de la paquetería. La paquetería empieza con el paquete entities.
Paquete de entities es el paquete que va a manejar como tal la clase concreta. En este caso, estudiante. Y este estudiante va a contener a quién, a este elemento acá. Obviamente aquí van a haber muchos más paquetes, como el paquete de services, bueno, en orden. Tenemos la entidad, tenemos el repositorio y así sucesivamente con cada uno de los paquetes que necesitemos. ¿Esto va a dónde? Aquí. A ver, acá. Listo. Tenemos los paquetes necesarios, pero ¿cuál es el punto? El punto es que cuando vayan a crear las aplicaciones, vayan a crear la paquetería, tiene que ser muy estricta. Primero se cambia, se crea el paquete, se crea la clase, esa clase va a ser la clase estudiante que va a estar dentro del paquete de entities y esa clase estudiante va a tener toda la configuración y todo lo que tenía que tener, todo lo que tiene referencia a qué, a esto, a la base de datos. De acuerdo al modelo entidad que se relaciona en este diagrama de clase que tenemos acá, de acuerdo a este diagrama de clase que tenemos acá, vamos a hacer nuestra clase concreta de qué, de estudiante. Esta estudiante va a ser una clase de tipo repositorio, por eso está anotado con estos elementos, arroba qué, arroba entity, perdón, de clase entidad, arroba entity. Y esta clase nos va a permitir que relacionar o crear la tabla dentro de la base de datos. Para eso tenemos la anotación arroba entity, que hace referencia a que esta tabla o esta clase va a ser una entidad. Tenemos también arroba data, ¿cierto? Arroba requiere constructor y no constructor para si son necesarios constructores o no son necesarios para que no pongan errores. Y data que nos va a permitir generar los métodos get y set de forma automática. El arroba table que nos permite colocarle el nombre aquí a la tabla como tal. Y de ahí en adelante pues comenzaba la construcción de quién, de todo el contenido de nuestra clase, que se iba a ver de la siguiente forma. Tenemos el paquete de entities, ¿cierto? Data, no al constructor, no requiere al constructor. Y estos son todos los elementos que importan de las librerías que se necesitan, que se están utilizando. Y todo lo que requiere que dentro de la clase estudiante, ¿cierto? Va a tener una notación principal que es arroba entity, que nos va a permitir indicar que esta clase es una entidad y posterior a eso, que va a contener los atributos de qué? De esa entidad. ¿Y cuál es la entidad? Estudiantes, que va a contener un ID, un private clone ID, un atributo de tipo ID, ¿cierto? Eh, el tipo de datos es long, que va a tener una particularidad. Arroba ID es una anotación que nos indica que esto es un ID y arroba generative value que nos va a permitir que esto va a ser una llave única autoincrementable. Posterior a eso, vamos a ver los demás atributos, nombre, apellido, código y nota con sus respectivas validaciones. Que no esté nulo, que la columna sea máxima de 50 caracteres, que no esté en blanco el campo, que son validaciones posteriores. Y cuando se ejecutaba eso, iba a permitir que dentro de la base de datos iba a crearse la entidad estudiante. Esta entidad de estudiantes iba a mostrar que esto que teníamos acá. Como ya ese ejemplo lo habíamos hecho, ¿cierto? Iba a mostrar esto que tenemos acá y nos iba a permitir ver los elementos y los componentes que tenemos dentro de esa base de datos. Todo eso se genera que de forma automática, gracias a que cuando nosotros creamos el application.yml, tenemos varios parámetros y esos parámetros nos van a permitir, un segundo, eso debe estar por, debe ser esto. ¿Esto?
ver, eso debe estar por acá. Un segundo para ir mostrándoles enseguida. Esto ya no lo necesitamos. ¿No? Eso está por aquí. Ya que me perdí. Eso está aquí. Listo. En este caso, la configuración del elemento o del application va a ser la siguiente. Hay algo muy particular dentro de la configuración del JPA y es que Hibernate con su funcionalidad de hibernate.ddl.auto nos va a permitir hacer particularmente lo que queramos cuando estamos creando o actualizando nuestra base de datos. En este caso tenemos una entidad, ¿cierto? Esa entidad fue creada en el paquete de entities que va a contener los elementos que observar dentro de la guía. Y vamos a tener los elementos específicos, el nombre de la clase, que sea de clase de tipo entity, ¿cierto? Cada uno de los parámetros que tienen los atributos que tiene esa entidad y que además de eso tenga una particularidad, que cada vez que esta aplicación pare o se ponga en producción o se ponga en ejecución, él va a hacer ¿qué? Una actualización. Tiene un parámetro de configuración aquí, se llama update, que puede ser delay, ¿cierto? Puede ser create. En nuestro caso, create para crear desde el principio todos los elementos, ¿cierto? Pero en nuestro caso vamos a colocar un parámetro de update para que cuando se ejecute una y otra vez la aplicación, si existen ya los elementos dentro de la base de datos, ustedes no tengan problemas y puedan reutilizar la información que exista. Si hay algún cambio, solamente lo actualiza, más no elimina lo que esté allí actualmente. Entonces, posterior a eso, aquí solamente lo único que hacía era creábamos los elementos y finalizaba con la creación de los elementos de la tabla, o sea, la entidad y los atributos. Listo. Esa por la primera parte. En la segunda parte, que es donde viene el grosor de la aplicación, y van a tener en cuenta que, primero, estos conceptos que tienen que estudiar muchísimo, lo que es el REST, las aplicaciones de tipo REST, ¿cierto? Lo que es Response, lo que es el DTO, que es el objeto de transferencia de datos, lo que es un repositorio, lo que es un controlador, lo que es un request, lo que es el response como tal, request, peticiones y respuestas, lo que es la interfaz, el servicio, lo que es model mapper, lo que es Swagger y lo que es un endpoint. Esos son los elementos que yo voy a asumir de que estudiaron, de que ya tienen claro. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ajá, chicos, están allí. Maya, dice. Ninguno. Vale. Espero eso, Maya. Vale. Bueno, entonces, aquí tienen unas descripciones y tienen unos links para que puedan consultar información. Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? El siguiente paso que era dentro del paquete de aplicación. ¿Cuál es el paquete de aplicación? El que habíamos creado, que es este de aquí, ¿cierto? Dentro de ese paquete de aplicación íbamos a crear ¿qué? Íbamos a crear otro paquete. El paquete se iba a llamar como DTOs. Los DTOs, como dicen acá, como pueden ver aquí, es un objeto de transferencia de datos. Y este nos permite darle unos niveles de servicios de estructura a nuestros datos. O sea, este objeto de transferencia de datos nos va a permitir manipular la información y tener cuidado de cómo devolvemos toda esta información. Entonces, aquí vamos a crear un paquete que se va a llamar DTOs. Este paquete
y va a permitirnos pues crear lo que es la entidad, perdón, la clase de TO. Esta clase de TO va a ser una clase de tipo concreta, o sea, le hacemos clic sobre el paquete creado, clic derecho, New, Java Class, una clase concreta, y a esa clase concreta le vamos a colocar estudiante de TO. A ese estudiante de TO que vemos acá, así como vemos aquí en la doble comilla, el nombre asignado nos va a permitir que tener una referenciación de todos los atributos que están dentro de la entidad. Entonces, ¿qué va a contener? Va a contener el ID, el nombre, el apellido, el código y nota, que son los elementos que estamos utilizando. Pero para esto tenemos algo en particular. Al momento de que coloquemos nuestros elementos, private long ID, primer string nombre, primer string apellido, primer string código, primer string doble, nota, ¿cierto? Donde dentro del paquete de TO, este que tenemos acá, ¿cierto? Y creamos esta clase que vemos aquí. Esta clase va a contener solamente el nombre, ¿cierto?, de la clase creada y los atributos. Estos atributos son los mismos que tenemos en la entidad. ¿Cuál es la entidad? Este que tenemos entity, ¿cierto? Aquí, donde tenemos los parámetros donde se crea en la base de datos. Entonces, en este DT vamos a tener estos parámetros. Generalmente, ¿cómo podrían hacer ustedes? Anteriormente venían y después de crear los atributos, venían y generaban el código de forma automática, getter and setter, y seleccionaban los elementos a los cuales iban a generar los métodos getter y setter. Iban a tener todos estos elementos que ven aquí. Todos estos métodos get y set de quién, de cada uno de estos atributos. Pero como estamos utilizando Longbox, ¿cierto? ¿Dónde está Longbox? Longbox está aquí, ¿cierto? Longbox nos va a permitir no tener que hacer todo eso, sino que con la anotación @data nos va a permitir generar por debajo los métodos get y set. Así como pueden ver acá. Así quedaba toda la clase, ¿cierto? Así queda toda la clase que tienen que crear. Posterior a eso, ¿qué viene? Este objeto, posterior a eso, viene lo que es el repositorio. Entonces, ¿qué es un componente de repositorio? Este componente de repositorio nos va a permitir tener un estereotipo de quién, de una parte para la persistencia de los datos. Entonces, este nos va a permitir que manipular la información en base a qué? A los servicios o a los microservicios que se estén manejando. Pero ¿cómo hace esto? Esto lo hace a través de quién, de JPA. ¿Por qué? Porque el repositorio nos va a permitir conectar con una clase de Spring Boot que nos va a permitir manejar y manipular el acceso de los datos a través de la persistencia de estos mismos. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Obviamente teníamos que crear un paquete, ¿cierto? Que se llama repositorios y que va a contener la clase estudiante repositorio. Esta es la nomenclatura del nombre que se le toma. Pero no solamente, cuando ustedes van a crear la clase, o sea que ustedes vienen acá al paquete y cuando le daban clic derecho, primero creaban New Java Package, le daban repositorios y va a quedar de esta forma, así, repositorios. Y posterior a eso, clic derecho a ese paquete creado, una Java Class, pero esa clase iba a ser de tipo interfaz. ¿Por qué? Porque esto es una interfaz que se conecta con JPA y a través de esta interfaz ustedes van a poder manipular la persistencia de los datos. Entonces, creaban la interfaz llamada estudiante repositorio y esta interfaz iba a contener los métodos específicos de consulta, pero a través de quién? De JPA. Ahora, para que sea un repositorio, ¿cierto? Si se dan cuenta, Public Interface nos dice que esta clase es de tipo interfaz y que tiene una notación en particular, @repository. Esta clase en particular, que se llama estudiante repositorio, va a extender ¿de quién? De JPA repositorio. Y el JPA repositorio, como pueden ver, miren aquí, le hago control y con el mouse me lanza una clase especial que está embebida dentro de quién, de Spring Boot. Y va a contener una serie de métodos por defecto que va a permitir que aliviar nuestra vida, mejorar nuestra forma de cómo consultar
la persistencia dentro de los elementos de la base de datos. Pero esto viene por defecto. ¿Dónde estamos nosotros? Aquí. Pero ¿qué pasa? Que este va a tener dos parámetros y los parámetros va a ser la entidad a la cual está haciendo la extensión, ¿cierto? Que va a consultar a través de quién? De un log. Y ese log va a ser un tipo ID que está como ID principal dentro de nuestra entidad, así como pueden ver acá. Entonces, como la persistencia de los datos la vamos a trabajar a través de JPA, la forma de cómo consultamos, manipulamos la información y los datos va a ser mucho más simple. Vamos a tener, digamos, consultas, ¿cierto? ¿A quién? A la entidad. ¿Y cuál es la entidad? Estudiante, 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 ¿cierto? Opcional es un tipo de registro, es un tipo de consulta de un objeto como tal que nos va a permitir traer un solo registro. En este caso, opcional va a tener un estudiante de tipo opcional que va a consultar, tener un find, pero este find es que buscar, ¿cierto? En inglés, find by, buscar por ID, o find by, buscar por nombre, o find by, buscar por código, ¿cierto? Teniendo en cuenta el parámetro que recibe. Si se busca por ID, necesitas un parámetro de tipo long. ¿Por qué? Porque dentro de la entidad, el tipo de dato es long. Si estamos buscando por nombre, ¿cierto? ¿Qué dice la entidad? Que la entidad nos dice que el tipo de datos de nombre es string, o sea, es una cadena, lo cual quiere decir que aquí ustedes, cuando le dan una opcional estudiantes, ¿cierto? Find by nombre, que están buscando por nombre, va a hacer la consulta, ¿por qué? A través de un objeto o en este caso un atributo de tipo nombre que va a ser de tipo string. Igual con código que es de tipo string y así sucesivamente, que en este caso es lo que nos indica. Creas la interfaz, le colocas estudiante repositorio, ¿cierto? Le anotas con arroba repositorio, ¿cierto? Y posterior a esa anotación de arroba repositorio, como pueden ver aquí, hacen la extensión. Dicen que ustedes van a ver la clase hasta aquí, ¿no? Publica interfaz estudiante repositorio, ¿cierto? Abre llave y continúa con todo abajo, pero nosotros vamos a agregar el extend JPA de quién? De la entidad estudiantes de tipo long, que es donde va a ser la especificación para la trazabilidad de los datos, para la persistencia de los datos. Entonces, y posterior a eso, vamos a proceder a implementar los métodos de consultas con los cuales vamos a manipular la información. Además de eso, como pueden ver, así queda nuestra clase repositorio. Con Unicartagena, API Notes, Application, ¿cierto? Y todos los elementos que necesitan. De esa forma se tiene que ver. Posterior a eso, ¿cierto? Vamos a crear el paquete de servicio. ¿Qué es el paquete de servicio? El servicio es el que nos va a permitir controlar todo lo que creamos, todo lo que queremos hacer dentro de nuestra lógica de la aplicación o en la lógica de nuestro negocio. En este caso, vamos a ver y vamos a crear un paquete llamado servicio, service. Y dentro de ese paquete service vamos a crear otro paquete denominado implement. Esto nos va a servir ¿para qué? Para poder crear los servicios necesarios que va a ofrecer nuestra aplicación. Además, vamos a crear otro paquete llamado controller, que esto está dentro del nivel, o sea, a nivel de aplicación. Eso quiere decir que aquí, a nivel de aplicación, aquí en este paquete, y vamos a crear el paquete de quién? De service, ¿cierto? Y de controller. Estos dos paquetes. Y dentro de service vamos a crear un paquete llamado IMPL, que hace referencia a la implementación. Son los dos paquetes que se crean. Entonces, en base a eso, de estos elementos que vemos acá, creamos esos paquetes dentro del paquete de aplicación y comenzamos con el servicio. El servicio tiene una clase concreta, que es donde vamos a crear toda la implementación del servicio, y una interfaz, que es a través de la cual se van a manipular cada uno de esos servicios que se crean. En este caso, un servicio es un método dentro de la implementación de dicho servicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear dos archivos. Uno llamado que dentro de IMPL, clic derecho, ¿cierto? New Java Package, New Java Class. Colocamos una clase concreta, miren que tiene una C, estudiante service.
Y fuera, o sea, dentro de service, o sea, fuera de IMPL, vamos a crear con la misma nomenclatura estudiante service, pero le vamos a agregar una I, ¿cierto? Y esa clase va a ser de tipo interfaz. O sea, clic derecho, New Java Class, y van a escoger la que diga I de interfaz, que es la verde. Entonces, nos dirigimos a esa clase, que va a ser la de servicio, y vamos a comenzar a crear cada uno de los elementos. Generalmente, nosotros primero nos vamos a la interfaz de servicio, que es la que hemos creado, la que lleva la I, ¿cierto? Y creamos los métodos que vamos a hacer las implementaciones pertinentes. Entonces, en este caso, como tenemos el objeto de transferencia de datos, que es estudiante de TO, que va a permitir manipular esas informaciones o esos datos como tal, vamos a decir que vamos a crear un nuevo método. Ese nuevo método va a contener estudiante de TO, ¿cierto? Vamos a llamarle create o create. Y dentro de los parámetros que recibe, va a recibir un crear estudiante request. ¿De quién? De crear estudiante request. ¿Qué quiere decir? Esto es una clase que tenemos que crear, que se llama crear estudiante request. ¿Qué quiere decir el request? Es una petición, ¿cierto? Y que esa petición, que por estandarización vamos a colocarle al nombre de ese objeto que se crea, ¿cierto? El mismo nombre, pero con la primera letra en minúscula. Entonces, ¿qué va a contener el estudiante request? Va a contener los mismos elementos que contiene la entidad, pero estos elementos los vamos a tener sin el ID. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Por qué? Porque al momento de crear este request, que va a ser donde a nivel de aplicación, o sea, a nivel de aquí de aplicación, vamos a darle clic derecho, New, Java Package, primero creamos el paquete de request, que es este que pueden ver acá. Aquí, en algunas ocasiones le llaman request, en otras le llaman payload request, ¿cierto? Los payloads son los llamados payload también, que nos van a permitir tener una clase con la misma información de quién, de la entidad, pero sin el ID. ¿Qué nos va a permitir esto? Tener unos datos en particulares, manipular esos datos sin tener que acceder a la entidad. De esta forma, mucha metadata que puede estar por debajo dentro de la entidad, podemos mantenerla a salvo. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos el payload request, en este caso podemos llamarle request si quieren. Dentro de request vamos a crear la entidad y nos vamos aquí a la entidad y tal como está configurada la entidad, como pueden ver acá, miren, estos elementos que tenemos aquí son los mismos, copiamos y pegamos, son los mismos que tenemos acá, con la misma configuración, con la misma parametrización, con la misma validación para que los campos sean iguales. Entonces, creamos esta, que es el payload request. En el caso de la guía dice que la vamos a llamar request, pueden llamarle de las dos formas. Colocamos los parámetros de nuestros atributos y vemos cómo se vería la clase completa. Además de eso, dentro de la interfaz, ya con eso, nosotros vamos a poder utilizar aquí la clase crear estudiante request. ¿Para qué? Para poder utilizar esos atributos que tenemos allá. Ahora, algo importante. Es importante que en esta clase de crear estudiante request, miren que la referenciación del nombre es muy particular, que vamos a crear un estudiante, ¿cierto? Con una petición de un request como tal. Vamos a anotar con @getter y @setter. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, que cada uno de estos atributos que pueden ver aquí van a tener métodos get y set add, gracias a quién, a estas anotaciones que vemos aquí. Y estas anotaciones pertenecen aquí a Longbox, que es una de las dependencias que agregamos a nuestro proyecto. En este caso, con esto ya nosotros no vamos a tener problema con el método estudiante de TeoCreate que va a recibir a crear estudiante request, ¿cierto? Dentro de los parámetros de la interfaz. Entonces, cuando esto sucede dentro de la interfaz, va a ocasionar un error. ¿Y el error va a estar donde? Te va a mostrar el error en el estudiante service, que es la clase que creamos. ¿Dónde creamos esa clase? Acá en el servicio. En el servicio nosotros creamos el paquete IMPL, ¿cierto? Dentro del paquete IMPL, estudiante service, y fuera, o sea, dentro de servicios, la interfaz del servicio. Pero aquí
dentro de esto nos iba a lanzar un error. ¿Cuál era el error? El error iba a ser este, tal como pueden ver aquí. Si cortamos aquí, ¿cierto? Va a lanzar un error y el error iba a ser esto. La clase iba a reconocer que dentro de la interfaz, como esta clase está anotada con @service, que hace referencia a que la clase es un servicio, anotamos con requiere al constructor para que no tengamos problemas con los constructores. Y estudiante service le vamos a hacer un implement de quién? Y estudiante service. ¿Qué quiere decir? Que esta clase va a ser la implementación de quién? De estudiante service. Y esta implementación nos dice que ok, listo, allá hay una clase, pero si vemos la información, nos pide implementar el método. ¿Y cuál es el método que tenemos que implementar? Miren el que dice aquí. Crear estudiante request de quién? De tipo de Teo. Al momento de darle clic derecho y colocarle o escoger esa opción, nos iba a crear toda la clase. ¿Cuál era la clase? Crear estudiante request. Obviamente nos iba a aparecer solamente esto, como pueden ver acá. Eso era lo único, quizás esto iba a hacer acá. Era lo que nos iba a aparecer. Y ustedes de aquí iban a anotar con el transactional, ¿cierto? El arroba overrider, para que sobrescriba también, ¿cierto? Y vamos a comenzar la implementación de todo el crear estudiante, que es el que nos tenemos acá. Entonces, implementaba, miren, le damos clic derecho, ¿cierto? Implementar métodos, y nos iba a implementar el método. ¿De quién? De crear estudiante request. Nos iba a aparecer de esta forma, que fue como les comenté, y en base a eso íbamos a crear el servicio como tal. Este servicio va a ser el método por el cual va a hacer toda la operación. Y este método va a permitir que a través de una ruta y a través, como aquí estamos trabajando con el modelo vista controlador, a través de un controlador va a manipular toda la vista y va a mostrar la información requerida. Y dentro del controlador se generan los llamados endpoint. ¿Y qué es un endpoint? Así como pueden ver, es una ruta. El endpoint como tal está orientada hacia el servicio. Es la interacción del punto entre el servicio, ¿cierto?, que consume y cada uno de los elementos que se pueden transferir o referir dentro del servicio. Entonces, este endpoint nos iba a permitir que a través de la especificación mediante una URI nos va a permitir que conectar con los datos y manipular el servicio, ¿cierto? Mostrando toda la información a través del canal de comunicación, como, funcionando como un canal de comunicación entre ellos. Entonces, aquí teníamos el servicio. Al momento de crear el servicio, hay algo en particular. Aquí es donde comenzamos con Java. Para poder manipular toda esta información y todos estos elementos, ¿cierto? Es necesario utilizar algo que se llama Model Mapper. Un Model Mapper lo que nos permite hacer un mapeo específico de quién para poder manipular la información. Entonces, para eso, antes de crear el servicio, antes de crear como tal el servicio y el método que nos va a permitir crear el estudiante, miren que acá tenemos una información necesaria. Es que a través del Model Mapper tenemos que utilizarlo para poder mapear la información. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros necesitamos crear un paquete base. En este paquete base, a nivel de Unicartagena, le íbamos a dar clic derecho, New, ¿cierto? Ya, Package. Y a nivel de esa, íbamos a permitir y crear el paquete base. Dentro del paquete base íbamos a crear lo que son las configuraciones, un paquete de configuración, un paquete de sección y un paquete de utils. En el paquete de configuración, ¿qué vamos a tener? Y vamos a tener lo que es el response de Teo, que nos va a permitir para conectar las respuestas, ¿cierto? Application config también. Y, y vamos a poder contener como tal lo que son las secciones. El manejo de secciones y en útil vamos a tener lo que es el response de Teo Service. Cada uno de estos elementos que ya lo manejarán con el tiempo son elementos que son componentes extra o como componentes base para poder manipular los datos, las respuestas y las peticiones como tal. Generalmente siempre se hacen de la misma forma. Tenemos un paquete base, vamos a ver acá, y en este paquete base vamos a tener paquete de configuración. ¿Qué contiene el paquete de configuración? Contiene el DTO,
¿Y el DTO de quién? De la respuesta. Pero si se dan cuenta, dentro del DTO hay una clase concreta que se llama DTO y que contiene la respuesta, response DTO, ¿cierto? ¿Con qué? Con un elemento y ese elemento va a contener un elemento entero, ¿cierto? Un elemento de tipo string que se va a llamar mensaje y un elemento privado de tipo data. Eso es un objeto de tipo data, ¿cierto? Que va a manipular la información. Y que a través de eso tiene un método específico. Ese método que se llama response.DTO va a contener el link y el mensaje como tal. Eso es todo lo que contiene el DTO. ¿Y esto para qué nos sirve? Para obtener, ¿cierto? Manipular la información y enviar objetos y especificaciones de datos especial que va a manejar la respuesta. Perdón. Además de eso, tenemos el application config que va a contener ¿quién? El llamado model mapper. Este model mapper va a ser un método. Miren que lo único que contiene, mira que esta es una aplicación, esto es una clase normal, ¿cierto? Que tiene una anotación en particular que es @configuration y este @configuration nos indica que esta clase concreta es una clase de tipo configuración. ¿Que va a contener qué? Se llama application config. Miren que eso es un nombre común y corriente, cualquier nombre pueden colocar, pero va a contener un bin. Y este bin es un elemento de configuración que nos va a permitir manipular el mapeo de los datos a través del model mapper, que es, si se dan cuenta, miren que aquí tenemos el model mapper. Esto es una funcionalidad de Spring que nos va a permitir ¿qué? Hacer el mapeo de los datos. ¿Model mapper de quién? De model mapper. ¿Y qué va a contener? Va a retornar un nuevo model mapper, un nuevo modelo de mapas. Y este modelo de mapas nos va a permitir ¿qué? Mapear toda la información en qué? En el DTO, de acuerdo a los datos que estamos manipulando. Además de eso, vamos a poder manejar las excepciones. Las excepciones son ¿cuáles? Son clases concretas normales que nos van a permitir a través de un mensaje lanzar una información. Miren, si se dan cuenta, los dos elementos están extendiendo de una funcionalidad de Spring Boot que se llama Routine Exception. Es una rutina de excepción. Entonces, el primero se llama ¿cómo? Already exists, o sea, si existe. Si existe, ¿cierto? Esto va a extender ¿de quién? De Routine Exception. Esto es una funcionalidad que si lo buscamos, miren, esta es una clase de Java que viene, de Spring que viene por defecto y que hace muchas funcionalidades. Pero esto ya viene ya incluida dentro. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a reutilizarlo. ¿A través de quién? De un string. Miren que tenemos una variable de tipo string llamada final estática, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que va a contener solamente lo que diga que va a contener y que va a contener solo un mensaje. Miren que es descripción y es de tipo string. Y entonces aquí vamos a tener un public alreadyExist, ¿cierto? Que miren, estamos invocando acá arriba y ese elemento va a contener que el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Dato ya existe, ¿cierto? Tenemos un super, ¿cierto? Y vamos a ir lanzando el mensaje. De la misma forma, miren que funciona el no data phone. Tenemos un error, datos no encontrados con no data phone y mandamos el mensaje, miren que se llama descripción de la misma forma. Y en útil como tales, tenemos el response de TO, que ese es el que nos va a permitir, ¿cierto?, lanzar la respuesta. Este response de TO service es una clase concreta que nos va a permitir lanzar la respuesta. Mire que aquí tenemos un response entity, ¿cierto?, que va a contener algo, no sabemos qué, ¿cierto?, pero va a ser a través de un response que va a lanzar un status. Y este elemento va a permitir manipular a través de la validación de los datos toda la información que va a mandar a través de los elementos de las entidades. Va a lanzar cualquier elemento de tipo DTO y este elemento de tipo DTO va a mostrarse dentro de quién. Ya esto sí va a ser a través del controlador. Entonces, estos elementos de tipo base que ven aquí, estos siempre lo van a contener, siempre lo van a manipular. Esto pueden utilizarlos, pueden reutilizar toda esta información. ¿Para qué? Para que no tengan problemas al momento de obtener la información, tener los response o utilizar los repos. Entonces, pasamos al siguiente. Ahora sí, necesitamos crear como tal, crear la clase que nos va a permitir crear el estudiante.
En pocas palabras, si pueden ver, creamos primero la entidad, ¿cierto? Con el nombre creado, creamos el repositorio, ¿cierto? De tipo interfaz, que va a ser el que va a manejar la persistencia de los datos a través de JPA. Posterior a eso creamos el DTO, ¿cierto? Que va a ser la manipulación del objeto de transferencia de datos a través de los mismos datos que maneja la entidad. Posterior a eso creamos el servicio, que va a contener la implementación del servicio y la interfaz del servicio. Y dentro de esto, ¿cierto? Además de eso, vamos a tener una clase base, que es el que va a contener las configuraciones, ¿cierto? De los DTO de la respuesta, ¿cierto? Y los pins de configuración de los response, las excepciones que se manejen y las respuestas que se van a traer a través del servicio de DTO de response que va a ser para el controlador. Entonces, dentro del servicio, aquí, ¿cierto? Sabemos que tenemos la clase de crear estudiante y dentro de esa clase estudiante tenemos aquí el estudiante service. Estudiante service, ¿qué va a hacer? Va a ser el método que va a permitir crear el estudiante. O sea, este es un servicio. Este servicio que tenemos aquí, estudiante DTO, que es de tipo estudiante DTO, llamado crear estudiante request y que va a utilizar crear estudiante request, que es la información temporal que tenemos allá, ¿cierto? A través de este objeto denominado así, va a ser una clase de tipo transaccional, ¿cierto? Un rollback exception.class. Miren, esto ya está por defecto y viene ¿de quién? De Java. Todo esto viene de Java. Y el overrider para hacer toda la sobreescritura y todos los elementos que necesita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? La primera instancia de todo. Todo esto acá. Lo primero que hay que hacer es verificar si el estudiante existe. ¿Y cómo sabemos si el estudiante existe? A través de una consulta. Pero como tenemos JPA, nos ahorramos la vida. Tenemos una consulta donde, en JPA, aquí en el repositorio, que nos consulta por qué, por código. Esta consulta por código nos va a permitir que identificar si existe o no existe. Vamos a ver dónde estoy. Me perdí. Vamos a cerrar todo esto. Cerramos todo esto. Ya no necesitamos esto. Chao aquí y aquí. Entonces, vamos a decirle que como necesitamos un solo registro vamos a hacer de tipo opcional. Entonces, ese registro de tipo opcional, que es un solo registro que necesitamos, por eso es de este tipo, ¿cierto? Vamos a consultar a quién, a la entidad. Vamos a colocarle un nombre, ¿cierto? Vamos a llamarle estudiante opcional, ¿cierto? Y vamos a decirle que ese objeto, que es de este tipo, ¿cierto? Va a contener ¿qué? Una consulta. ¿Y cuál es la consulta? Estudiante repositorio.fanbyCódigo. ¿Qué quiere decir? Que a través de este estudiante repositorio, ¿cierto? A través del repositorio que maneja JPA y maneja la persistencia de los datos, miren que aquí nos dice de dónde proviene, ¿cierto? Vamos a decirle que va a buscar por código. ¿Y quién contiene el código? Recuerden que nosotros tenemos aquí a crear estudiantes request, que va a ser una clase que va a mantener o va a tener los datos temporales que el usuario está digitando. Y dentro de esos datos, ¿cierto? Existe un atributo llamado código. Entonces, como ya tenemos los métodos get y set, solamente utilizamos y decimos crear estudiante request.get código y obtenemos el valor del código, ¿cierto? Que está validando ¿quién? FunByCódigo. Y se lo atribuimos a quién? A estudiante repositorio. Vamos a ver, dame un segundo. Ya voy. Listo. ¿Por dónde quedamos? Por acá. Entonces, si se dan cuenta,
Acá vamos directo acá. Si se dan cuenta, aquí tenemos primero la consulta. ¿Quién contiene? Estudiante opcional va a contener el valor de quién se obtenió por el código. Pero entonces tenemos que validar si existe o no existe. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si estudiante optional.is present, o sea, si está presente ese código digitado por el usuario en crear estudiante record, ¿cierto? ¿Qué vamos a decir? No, vamos a devolver un throw new. Ese throw new array exist, que viene de dónde, que viene de aquí, de base, que viene de acá, de la excepción. Que dice aquí, vamos a colocar eso acá, que dice que la excepción de already exists, que contiene un mensaje que ¿cuál es? Dato ya existe, ¿cierto? Ese elemento que viene aquí, vamos a decirle que si está presente, devolvemos esto. Un throw new already exists, este método que tenemos acá. Y este método que va a decir, error, usuario ya se encuentra registrado con el código de identificación. ¿Qué código de identificación? Concatenamos más crear estudiante records.getCódigo. Obtenemos el valor digitado por el usuario. Pero ¿qué pasa si no está presente? Como esto es una condición, un if else, ¿cierto? Vamos a decirle que creamos un nuevo estudiante. ¿De quién? De la clase, de la entidad estudiante, de esta clase estudiantes. Esta clase estudiante que es la entidad, ¿cierto? Creamos un nuevo objeto de esa entidad. ¿Y ese objeto qué va a hacer? Ese objeto, ¿cierto? A través del método set.set va a setear o va a establecer los valores de quién, del nombre, el apellido, el código y la nota. Pero ¿de quién lo va a obtener? Miren que está dentro de un paréntesis, ¿cierto? ¿De quién? De crear estudiante records.quién. Obtenemos el valor digitado por el usuario, get nombre, get apellido, get código y get nota. Pero ¿qué sucede? Que todos estos elementos están dentro del objeto estudiantes, ¿cierto? New estudiantes. Y este new estudiante es que un objeto de tipo estudiantes, o sea, del mismo tipo de la entidad. Y esto hay que mapearlo y convertirlo ¿a quién? A un DTO. ¿Por qué? Porque la clase principal al cual está haciendo la consulta es de tipo DTO. Entonces, para hacer esto, ¿qué hacemos? Creamos un nuevo estudiante de tipo DTO, un objeto nuevo, ¿cierto? Y a través del modelmapper.mat vamos a mapear todos esos datos. Y vamos a estudiar, vamos a utilizar estudiante repositorio.save, ¿cierto? Si se dan cuenta, si vemos aquí el repositorio, vamos a abrir el repositorio, ¿dónde está la clase save? ¿Sí ven? No existe la clase save. Pero ¿qué pasa? Que estamos extendiendo de JPA repositorio. Y JPA ya contiene muchas clases y métodos por defectos. Miren, aquí tenemos un save fun, tenemos un flush, tenemos un save all, ¿cierto? Y tenemos una serie de métodos que podemos reutilizar. Además de no solamente eso, sino que JPA repositorio extiende de quién? De muchas más elementos, como Paginate Stream repositorio, Query by Example Executor y otros más que están contenidos dentro de estas funcionalidades. Entonces, dentro de todo eso, por defecto, encontramos que el método save. Entonces, creamos el objeto de tipo estudiantes DTO, ¿cierto? Llamado estudiante DTO. Mapeamos la información con el modelmapper.mat, ¿cierto? Y entre paréntesis va a contener que estudiante repositorio.save. Utilizamos esta función, este método, y le pasamos a quién? Al parámetro new estudiantes, que es este objeto que tenemos acá y que va a contener toda la información nueva que queremos setear, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Todos estos elementos lo pasamos a tipo DTO a través de la clase que estudiantes DTO.class. De esta forma podemos retornar a estudiante DTO. ¿Y qué es estudiante DTO? Toda la información que tiene aquí que va a estar guardada. Y se crea aquí el nuevo estudiante DTO como tal. Es en el caso ¿de quién? De crear estudiantes. Ese es para crear estudiantes. Pero para poder seguir con el flujo de los datos, ¿qué necesitamos? Ahora necesitamos crear el controlador. El controlador es el que nos va a mostrar cómo está la información. Entonces, aquí vemos que dentro a nivel de aplicación, clic derecho, New Package, ¿cierto? Creamos el paquete de controlador y dentro del paquete de controlador vamos a crear la clase estudiante control. ¿Qué va a contener la clase estudiante control? Vamos acá. Entonces, esta es nuestra guía, ¿cierto? Donde crea el model mapper, donde crea el
crea el método, ¿cierto? Para crear el estudiante. Posterior a eso, vemos el estudiante, va explicando paso a paso todo lo que se necesita y cómo se va creando, cómo creamos el estudiante de TO, cómo buscamos la información, cómo va quedando la clase, ¿cierto? Y aquí pasamos al controlador. Dentro del paquete con el paquete de application, crean el paquete controller, ¿cierto? Llamado estudiante controller, una clase de tipo concreta, miren que tiene una C, ¿cierto? No es interfaz, no es un enum, no es una annotation, no es una anotación, es solamente una clase concreta, es la azul. Y posterior a esa clase, vamos a anotar con quién usamos los siguientes elementos, @cross origin, ¿cierto? Que eso nos va a permitir que no tengamos problemas con los cross, que va a ser los accesos a nuestro endpoint. Anotamos con @RESTController, un request mapping, que nos va a decir la ruta del mapa, o sea, nos va a decir una ruta o un path para acceder a este controlador. Entonces, el request mapping del controlador va a ser este. En este caso, va a ser el estado. Vamos a hacer aquí, vamos a pasar acá directamente. Ese era uno de los inconvenientes que iba a colocarles para que lo resolvieran, pero vamos enseguida a resolverlo acá. Creamos el paquete controlador, ¿cierto? Creamos la clase controller, ¿cierto? Ni una clase concreta, miren que tiene una C. Y vamos a anotar que el @cross origin, ¿cierto? Con un asterisco para que todos puedan acceder. El REST controller, ¿cierto? El request mapping, que va a ser la parte de la ruta de nuestro controlador, que se va a llamar estudiantes, ¿cierto? Requiere al constructor. Y nuestra clase que se llama estudiante controller. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. Recuerden que en base nosotros creamos lo que es el response de TO service, ¿cierto? Y este response de TO service nos iba a servir para la respuesta, ¿cierto? Entonces, pruebe final response de TO service, creamos el objeto, ¿cierto? Y creamos un objeto de quién? De tipo y estudiante service. ¿Por qué? Porque y estudiante service es la interfaz que va a manejar el método o el servicio. Y este servicio es el que nosotros necesitamos acceder. Entonces, dentro del controlador, creamos los dos objetos y estudiante service a través de quién? Del objeto estudiante service. Este objeto estudiante service está accediendo a quién? Aquí, a la interfaz del servicio. Y en esta interfaz de servicio nosotros vamos a crear quién? Vamos a crear el método o el controlador o el endpoint que nos va a permitir acceder al servicio de crear estudiante. Entonces, este método de crear estudiante, vamos, es de tipo post, ¿cierto? Aquí, post mapping, get mapping, put mapping, delete mapping. Todos estos métodos son los métodos que nos van a permitir poder acceder de acuerdo al tipo de servicio o al tipo de transacción que se esté haciendo. En este caso, creamos un @post mapping, ¿cierto? Y el path que se requiere es entre comilla doble, ¿cierto? /save estudiante. Ese es el nombre. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, para poder acceder a esta ruta, necesitaríamos primero la ruta de acá. Vamos a ver dónde está la ruta. La ruta de aquí. Slash localhost 8080 slash apinotas slash, vamos al controlador, slash estudiantes, slash, en este caso, save estudiante. Y este es el endpoint o la ruta de acceso a ese servicio. ¿Y qué hace ese servicio? Este servicio nos va a permitir que tener un response entity de quién? De estudiante de TO. Recuerden que estudiante de TO es lo que está devolviendo, está retornando un servicio, ¿cierto? Le colocamos un nombre cualquiera, yo le puse save user, en este caso puede ser save estudiante o save, este es un nombre cualquiera de estudiante. Ese es el proyecto que les envié con Diana. Save estudiante, ¿cierto? Yo lo voy a dejar así, como save user, ¿cierto? Que va a tener una @valid, ¿cierto? Una request body, que es donde los elementos que está trabajando. Y va a tener el llamado de quién? De crear estudiante request. De la clase que va a contener los atributos que vamos a utilizar para pasarle los parámetros para que haga todas las transacciones dentro del servicio. Y además de eso, va a tener un built-in result, ¿cierto? Que esta es una funcionalidad interna también,
es un método de binder result que va a lanzar y obtener información y datos específicos. Entonces, aquí dentro del controlador, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una condición, un if y un else. La primera condición depende del binding result.hasError. Ese es si existe un error. Si existe un error, ¿qué va a pasar? Vamos a retornar un response entity, que es una respuesta que va a depender del estudiante DTO, ¿cierto? Y que response DTO service va a lanzar el status diciendo que existe un problema. En este caso, el bad request. ¿Esto qué es? Si se dan cuenta, es un mensaje que está por defecto dentro de Spring Boot y que van a poder reutilizar. Miren que aquí tenemos los mensajes de status de la serie de información. Esta va a tener que una serie de elementos. Cuando es creado, que es 201, cuando está aceptado, que es 202, no hay contenido 204, inusuados, múltiples shock. Tenemos también, vamos a ver, comunes, un .phone, ¿cierto? 404, ¿cierto? Not data phone, ¿recuerdan de eso? Van a encontrar muchos elementos que nos van a permitir, que pertenecen, en este caso estamos con Java 8, de las versiones para lanzar o devolver posibles errores. Pero eso está ¿de quién? Eso es por defecto. Ya podemos reutilizarlo. Entonces, devolvemos un bad request, ¿cierto? De que existe un error del tipo que tenga que devolver, ¿cierto? Pero si no existe ningún tipo al momento de obtener esta información, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Vamos a retornar. ¿Pero qué vamos a retornar? Un response entity. Recuerden que eso es lo que tenemos acá, ¿cierto? Tenemos el response DTO, ¿cierto? Y el response DTO va a contener una serie de elementos que va a lanzar un objeto de tipo data y va a poder lanzar toda la información en el formato JSON necesario. Entonces, aquí tenemos un response entity, vamos a ver esto, que va a contener, que va a depender de quién, del estudiante de DTO. Y vamos a decirle que response DTO service.response, ¿cierto? Nos va a lanzar a qué? A lo que necesitamos hacer. ¿Y qué necesitamos hacer? Aquí está todo el secreto. Dentro del response del servicio, ¿cierto? Vamos a contener el método, ¿cierto? Vamos a invocar el método que necesitamos reutilizar. Lo siento. Entonces, aquí podemos ver que tenemos el estudiante service.create, ¿cierto? Mire que esta es la clase. Si se dan cuenta, estudiante service viene de dónde? De aquí. Y aquí estudiante service viene de dónde? De ahí estudiante service. Pero ¿cómo se llama la clase? Estudiante de TeoCreate. Que depende de quién? De crear estudiante request. Del parámetro que está recibiendo que viene de request. Entonces, aquí dentro del controlador, nosotros, ¿qué vamos a hacer? A ver, acá, aquí, ese user. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamar o a invocar a estudianteservice.create, ¿cierto? ¿De quién? Con el objeto de crear estudiante request, que es el que va a contener toda la información. Y si esto es exitoso, vamos a lanzar un status. ¿Y el status cuál es? Status.create. ¿De dónde proviene el create? De acá, de todos los mensajes de status, ¿cierto? Que tiene internamente Spring en nuestro IDE. ¿No? Chao. Entonces, ¿todo esto para qué? Para poder crear como tal, ¿cierto? Crear toda la información necesaria. Tienen más información de la que necesitaban tener, pero ya se las envié. Entonces, después de esto, ¿qué viene? Después de esto, de haber creado toda esta información, de crear el constructor, de tener en cuenta que para usar el servicio, como esto está en sincronía con el controlador pedía pues el response, tenía que hacer la configuración y crear cada uno de los elementos, la configuración, el response, lo que contiene el response, lo que contiene los elementos, lo que contiene la respuesta y cómo deberían ir las respuestas, la application config,
con el bin de configuración para el model mapper, si es necesario, ¿cierto? Y el controlador como tal, que empezaba con save user, que iba a hacer la construcción, donde llamaba los datos, donde lanzaba las respuestas hacia la condicional, de acuerdo al hash error del bin de reso que se necesitaba, si existía el error o si no, que haga lo que tenga que hacer. Y posterior a eso, añadir lo que es dentro de la application YML, que es para finalizar esto, que es este acá. Y para finalizar esto, añadimos en el punto YML, vamos a añadir como tal el Swagger. El Swagger es una particularidad que nos permite llevar la documentación de nuestra API y mantener e identificar todos los servicios de acuerdo a los métodos que se estén desarrollando. Solamente agregando estos elementos, esto que tenemos aquí. Aquí a nuestro archivo que está en resource, aquí, ¿cierto? Punto en resource, y dentro de resource tenemos aquí a nuestro application.yml. Al agregar ese elemento nos va a permitir que, de forma mucho más intuitiva, verificar nuestra aplicación, ejecutarla como tal. Entonces, aquí en nuestra aplicación, al momento de hacer la ejecución, segundo, yo creo que esta es la aplicación, la copia que yo les envié, si no me equivoco. En este caso acá, porque tienen varios métodos extra. Tengo que verificar. Si no me equivoco, esta es la que les envié a ustedes. Está listo, aquí no hubo problema. Tenemos un warning, no está ejecutando. Va creando los elementos, verificando. Tenemos el object, tenemos el JPA de configuración. Va incrementando, tiene tiempo. Listo. Ahí ya está, creando, listo. Déjenme yo verifico a ver cuál fue el que les envié, si no me equivoco, fue este que se llama App Notes Creador. Quiero verificar si se los envié. Creo que se los envié con información que no debía enviar, la verifiqué, pero creo que se me pasó eso. Ya salieron ganando. Vamos a ver, application, controller, estudiante controller. Aquí tenemos Fanol, Fan by ID, Fanol, y ser estudiante, sí. Listo. Aquí están todos todavía, sí. Listo. Como pueden ver acá, la aplicación está en funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que para identificar el Swagger como tal, tienen que tener en nuestro, aquí vamos a ver si se aparece acá. Aquí está, miren. Localhost 8080 API Notas, que es el path, ¿cierto? Y swagger-u.index tal es el link que nos va a permitir acceder a nuestra aplicación que está en ejecución. Esta que tenemos aquí. Este es un API como tal. Esta API nos muestra, a través de Swagger, nos permite identificar los endpoints que hemos creado. En este caso tenemos el Save Estudiantes, ¿cierto? El Find All y el Find All ID, que es el buscar por ID, traer todos y guardar estudiantes. Antes de verificar estos endpoints que tenemos acá, voy a hacerle un recuento rápido de los otros servicios. Entonces, dentro de los otros servicios, tenemos estudiante service. Aquí creamos que creamos el find all, que es el traer todo, ¿cierto? Y el find by ID, que es el buscar por ID. Esto se implementó ¿dónde? Aquí. Se implementa acá. En find by ID, ¿qué hace? Nos dice que un estudiante de TO, ¿cierto? Buscábamos por ID con un elemento en específico de tipo ID, de tipo de datos long, ¿cierto? Creamos un opcional estudiante y ese estudiante opcional va a buscar por quién,
por estudiante repositorio.fan by ID. ¿Y qué parámetro le mandamos? El ID como tal. Perdón, un momento. Listo, ya aclaré la garganta. Entonces, aquí vemos que primero hacemos la consulta, ¿cierto? De un estudiante de tipo opcional que trae un solo registro que va a estar guardado en estudiante opcional y que va a decir que estudiante repositorio.fan by ID lo va a buscar por código. Si decimos que si este estudiante está presente, miren que creamos un objeto de tipo estudiante, ¿cierto? Si este estudiante está presente, perdón, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que estudiante va a ser igual a estudiante optional.get y obtenemos el valor. Se lo asignamos a este elemento. Y posterior a eso, posterior a este elemento que creamos acá, que es un objeto de la entidad de estudiante, lo mapeamos con modelmapper.mat, ¿cierto? De estudiante y lo convertimos en un objeto de tipo DTO. Y ese objeto de DTO nos permite ¿qué? Mostrar al estudiante como tal. Pero si no existe, devolvemos, ¿cierto? De un not data phone y decimos que ese ID de estudiante no existe, ¿cierto? Y mostramos el ID de estudiante. Igual con quién? Con traer todos. Traer todos es mostrar todos los elementos. Entonces, ¿qué hacemos en traer todos? En traer todos lo único que tenemos que hacer es creamos una lista de quién, de estudiantes que vamos a denominar estudiante list. Y esa lista de estudiantes la vamos a traer a través de una consulta. La consulta la hacemos con estudiante repositorio.findAll, find all, perdón. Y este estudiante DTO, ¿cierto? Vamos a crear un estudiante DTO list. Miren que creamos un objeto diferente, una lista diferente, pero de este tipo, de tipo DTO, ¿cierto? Donde va a ser un nuevo array. Y ese nuevo array, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un for. Ese for each nos va a permitir recorrer todo lo que tiene la lista de estudiantes, de tipo entidad, ¿cierto? Y se lo vamos a pasar a quién? A la nueva lista de tipo DTO. Entonces decimos que estudiante list.forEach recorremos la lista, ¿cierto? De estudiantes, una función de hecha aquí. Y esta función nos va a permitir que al estudiante DTO que creamos, ¿cierto? Vamos a mapear los datos y los vamos a inyectar. ¿A través de qué? De la clase estudiante DTO para poder convertir los datos a una lista de tipo DTO. ¿Y qué hacemos? Con estudiante DTO.list.add añadimos los elementos que tenga ese sentido. ¿Y qué? Retornamos el estudiante DTO list. De esa forma, buscamos por el ID, retornando el tipo objeto DTO, ¿cierto? De objeto de transferencia de datos, ¿cierto? Para respetar la nomenclatura que estamos manejando, ¿cierto? Y dentro del controlador, creamos los endpoints. ¿Para qué? Para acceder a esa información. El del ID, ¿cierto? Que es simple, solamente como es un método de tipo get que obtiene, utilizamos un @getMapping, ¿cierto? Y le decimos que ese método de tipo getMapping lo hacemos a través de la ruta /findAll/ID, ¿cierto? ¿Y qué va a contener? Un response entity de quién, de tipo estudiante de TO, le llamamos obtener ID. Tenemos un request parent que va a ser un parámetro que estamos dentro de la petición, que va a ser de tipo que vamos a crear. Ese es el valor que viene de allá, ¿cierto? Y ese valor que viene de allá, vamos a tener otro parámetro que creamos, long_id, ¿cierto? Y es el que vamos a pasar, ¿para qué? Para poder enviárselo a la consulta. Y la consulta viene de donde retornamos un response entity de este tipo de estudiante de TO, ¿cierto? Y a través del response de TO service.respond vamos a utilizar el servicio. ¿De quién? De la interfaz del servicio. ¿Con quién? Con estudiante service.findById con el parámetro que hemos creado acá. Que ese parámetro contiene ¿qué? Todo lo que está obteniendo el request parent del parámetro que está digitando el usuario. Y devolvemos un HTTP status OK, que quiere decir que sí lo obtuvo. Y para el FindByAll, lo único que tenemos que hacer es, como tenemos que obtener los datos a través de un @getMapping, ¿cierto? Decimos que es un find all que traiga toda la información
y que es de tipo DTO. Colocamos el nombre, ¿cierto? Porque tiene que contar el tipo y retornamos un response entity que va a ser una lista de tipo DTO y esa lista se va a obtener a través de estudiante.service.findAll, que es el servicio tal como se llama allá en la interfaz de servicio. Y retornamos el status OK. Esto nos va a retornar y nos va a devolver ¿qué? Nos va a devolver esto que tenemos acá. Esto, que es donde tenemos toda nuestra aplicación. Tenemos los estudiantes, ¿cierto? Tenemos buscar todos y tenemos el búsqueda por ID. Si se dan cuenta, miren que tenemos los posts, los métodos post, ¿cierto? Para guardar y get para obtener. Entonces, aquí podemos ver que podemos utilizarla, le damos un try out y aquí miren que nos da un request body, que es el que estamos mostrando allá. Si se dan cuenta, ya tenemos el parámetro, ¿cierto? Aquí tenemos los datos. Esto es un JSON, ¿cierto? Con los parámetros que está recibiendo. Y aquí nosotros vamos a decir, digamos, voy a colocar Diana, apellido Olivares, código, cualquier código, ¿cierto? Y vamos a colocarle acá un 4. Si le damos execute, ¿qué hace? Aquí vemos el response. Y en el response vemos toda la información. Es un método de tipo POST, ¿cierto? Que está accediendo a través del endpoint localhost 8080 API notas slash estudiantes y el endpoint es save estudiante, que ha sido aceptado, que manda los parámetros que se utilizaron del JSON. Miren que aquí lo tenemos en la data, ¿cierto? Tenemos el request URL, que tenemos la URL del endpoint, que nos la recuerda, y nos lanza el código del status. Miren que es un 201, que nos indica que es un status 201 que ha sido creado, y nos muestra la data como tal. Nos muestra toda la data como tal, así como pueden observar aquí. Esta data, ¿qué dice? Nos dice que tiene un status 200 y nos dice que es Diana Olivares, el código y la nota asignada. Aquí creamos un estudiante como tal. Si queremos traer todo, find all, ¿cierto? Vemos acá, le damos un tryout, le damos un execute, ejecutamos, y aquí nos muestra un JSON. Miren que nos muestra un status 200. Nos muestra el status de tipo OK, ¿cierto? Y nos muestra la data. ¿Y qué contiene la data? Dos elementos en formato JSON, miren, un arreglo de objetos de tipo JSON con toda la información que tenemos actualmente en la base de datos. El ID, David, Galeano, 1, 2, 3, la nota, Diana Olivares con la nota. Si verificamos nuestra base de datos, recuerden, aquí teníamos uno solo, ¿verdad? Si actualizamos, aparece el otro elemento que hemos creado, el otro registro, Olivares. Que si se dan cuenta, aquí tenemos el ID 1, 2, ¿cierto? Vamos a ver y vamos a hacer las comprobaciones respectivas. Vemos acá que tenemos la búsqueda por ID, ¿cierto? Entonces tienen que hacer la búsqueda por código y todo eso. Si le damos aquí un tryout, si decimos que quiero el 2, que es el ID 2 como tal, ejecutamos. ¿Y qué nos dice? Aquí nos dice status OK, ID 2, Diana Olivares con sus datos, ¿cierto? Acá. Si colocamos uno que no existe, vamos a colocar el 5, ejecutamos. ¿Qué va a aparecer? Nos dice que ¿qué? Un status, error 500, no vuelve a aparecer. No está, el valor no está presente, ¿cierto? Lo cual quiere decir que no existe. No existe la información. Miren, no nos devuelva nada más. Pero ¿qué pasa si yo quiero crear un estudiante con ese mismo código? Vamos a ver. Vamos a crear acá. Nos va a crear esto. Vamos a darle lo mismo. Ejecutar. ¿Qué nos lanza? Miren. Dice API, tiene JSON, tiene un post, server. Aquí nos muestra la validación que teníamos dentro del servicio, que nos dice que hay un error dentro del server, ¿cierto? Y nos lanza un mensaje que dice, dato ya existe, error. Usuario ya se encuentra registrado con el código de identificación, tal. ¿Sí ven?
que ese era el código y era la validación que nosotros habíamos desarrollado. ¿Dónde? Aquí, dentro del servicio como tal, dentro de nuestra implementación del servicio. Y eso es todo. Así de un poco extenso, es bastante largo, pero es porque es la primera vez para ustedes. ¿Cuál es la idea? Que ustedes desarrollen todo lo demás. Que de acuerdo, por eso es que cuando ustedes van a crear su proyecto, su TCC como tal, la idea es que mientras menos tablas tengan, mejor va a ser para ustedes. ¿Cuál es el punto? Que ustedes van a crear todo de acuerdo a su proyecto, una o dos tablas con todo el group, donde van a hacer el crear, el eliminar, el actualizar, ¿cierto? El buscar por ID, el buscar por código, quizás, o el buscar por el elemento que ustedes crean conveniente. Entonces, esa es toda la información que quería brindarles para hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Sé que van a tener muchísimas, pero me lo van a entregar en este formato, así. Solamente van a entregar el API del lado del back. Entonces voy a dejar de presentar y voy a finalizar la grabación. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta? Detener la grabación. Detener.